Tenemos un presupuesto donde, subiendo los impuestos, tenemos menos ingresos. La cual cosa es un poco paradójica, y es, o antes nos engañaban en el presupuesto, cosa que denunciábamos reiteradamente, o ahora adoptamos una medida de precaución para también controlar un presupuesto. Cualquiera de las dos nos podría valer. La anterior era una falsedad, lógicamente, y vivíamos en un mundo irreal en presupuestos. Y pues si tuviésemos que creer a pie juntillas la previsión, nos pondría encima de la mesa, pues bueno, cuáles son los ingresos y los gastos reales del municipio de Silla. También podría ser que en esa previsión de ingresos estén a la baja y, lógicamente, luego poder sortear cualquier problema que se nos venga a lo largo del año, la cual cosa también es lógica y también se entendería. Ustedes llegan y se encuentran con unos presupuestos o con una situación económica que es, la que nos hemos ganado a pulso. Esta no nos ha venido de fuera, no la hemos ganado entre todos, a lo largo de todos los años, gobiernos y oposición, y de repente tenemos que ir justo a lo que todos estos años atrás parece ser no era necesario. La estabilidad, la autarquía, el despido, y recortes, para que la cosa cuadre, Y es verdad que lo único que venimos vendiendo desde hace unos cuantos años a nuestros vecinos, o lo que nos vienen vendiendo desde los gobiernos, nacional o autonómico, ahora ya, antes no, en campaña electoral no, es miedo para poder tomar cualquier medida que se quiera. Y frente al miedo colocado en la sociedad, cualquier medida que se quiera poner encima de la mesa siempre va a tener menos oposición que si la ciudadanía se encuentra con más libertad a la hora de decidir. Este también es un presupuesto del miedo. Yo me imaginaba que en su primer presupuesto ustedes no nos servirían el mismo plato, ya se lo dijimos el jueves, es el mismo plato, los mismos utensilios encima de la mesa, solamente que tenemos menos ingredientes y que por lo tanto recortamos los ingredientes y ahora seguramente muchos utensilios no nos harán falta. Nosotros le decíamos el jueves pasado que lo que deberían de haber hecho era cambiar el menú, es decir, con lo que tenemos vamos a hacer otra cosa. Porque si uno lee una frase, el Ayuntamiento de Silla, mediante su presupuesto municipal para el ejercicio 2012, quiere ser el motor económico del municipio. Pues lógicamente uno pensará que son dos mundos completamente diferentes, lo presentado y el deseo. Si esto es el motor económico del municipio, ¿cómo estarán el resto de los motores que no son públicos? Nosotros esperábamos otra cosa. Si el problema del municipio y ustedes en plena campaña era el paro, ¿dónde vamos a acuciar el paro? Si ustedes tenían respuestas económicas para la situación económica de nuestro municipio, ¿dónde están? Está claro que no van a estar los resultados 5 meses de que ustedes lleguen, pero sí deberían de estar encauzadas de para dónde va esa política económica que nos vendieron o dijeron que tenían para nuestro pueblo. Lo que vemos es que la partida de promoción económica sigue estando, como estaban los gobiernos anteriores, en 3.000 euros. Tiene más la aportación o subvención a la Asociación de Empresarios que la propia promoción económica del Ayuntamiento de Silla, lo cual es una barbaridad. Que no entran algunas de las inversiones que públicamente se sabe que van a entrar, pues es lógico, porque faltaría añadir seguramente la parte económica que nos toca poner a nosotros y habría que escudriñar aún más para ver dónde sacamos ese dinero. Nosotros eso lo entendemos y que lógicamente en el momento que llegue, sea la subvención que sea, pues habrá que buscar la parte que nos toca y colocarlo. Ahora bien, cuando aquí nos hemos estado quejando durante estos años atrás, no ya desde el pilfarro, pero sí del mal gasto que estaban haciendo gobiernos, y la oposición no hemos sabido a lo mejor detenerlo, con los dineros que entraban en el ayuntamiento, y me refiero a los canons o a
Cuando se hacía, por ejemplo, la contrata del agua y entraban en este ayuntamiento 4,5 millones, 5 millones de euros después, con la subida de 5 años más, resulta que nos los hemos gastado todo, entre unos y otros. Porque es que no podíamos recoger anualmente la parte de canon que tocaba. Había que recogerlo inmediatamente y gastárselo. Y unos gobiernos se gastaron 4 millones, 2 de golpe en gasto corriente, 1 en inversión en La Vega y el otro 600.000 euros en unas obras que también iban a hacernos la Consellería, más otro 1,5 millones en compras, infraestructuras y grandes cosas. Es decir, que de los 5 millones de euros que podíamos tener, no los 5, pero la parte proporcional de cada de esos 25 años, tampoco. Porque eso sí, cuando tenemos el dinero, lo que pedimos es que nos lo adelanten y nos lo gastamos. Por eso no es de extrañar que ahora haya que pagar el 1,5 millones entre gastos financieros e intereses a los bancos, pero es que esa es la política que los gobiernos que hemos tenido y no hemos sabido detener en la oposición han venido haciendo, ir refinanciando deuda otra vez y otra vez, de tal manera que al que le cae el palo 8 años después se encuentra con que no son los 200.000 euros que le correspondería por el año, sino que es el 1 millón que toca pagar este año. Claro, pero la culpa no es del gobierno anterior, es del anterior, del anterior y del anterior que hemos ido refinanciando. Y de un modelo de gasto que tampoco he escuchado que se vaya a cambiar, de que todo aquello que se reciba, aunque sea para 25 años, no lo gastamos hoy. Nosotros lo que hemos echado en falta también es, en su primer presupuesto, alegría. Está claro que la situación económica es mala, pero tampoco vamos a morirnos. Hay que salir. Y hay que vender ilusión y alegría también a la ciudadanía de alguna manera. Y algunas de esas partidas deberían de ir en esa dirección, inyectar alegría y vida también en la ciudadanía. Todo no puede ser, aunque no haya obras, todo no puede ser gasto de personal, intereses, gasto corriente en piscina deficitaria y no sé cuántas cosas más. Debe de haber una partida de vida y de inyección, lógicamente, a los ciudadanos. Estamos hartos, como ciudadanos o como políticos, de transmitir penas, miedo y, lógicamente, que estamos siempre en la miseria a nuestros ciudadanos y, por lo tanto, hay que subir los impuestos. Faltan las partidas de vida, las que todos en la campaña electoral hemos ido diciéndole que nunca tocaríamos, porque necesitábamos que la gente estuviera en la calle, participara, hablara, porque eso también es negocio. Eso también es negocio y también es vida. Echamos en falta, ¿por qué no?, la posibilidad incluso hasta la venta de patrimonio. ¿Por qué no? En momentos como los actuales, que ustedes pintan de esta manera tan exagerada, pues lógicamente, antes que recurrir a ciertos recortes, pues bueno, si es tiempo de vender, ¿por qué no? Mañana a lo mejor será tiempo de comprar. Ah, no lo sé, pero si no lo ponemos en venta, nadie. Si no se pone en venta, nadie. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no esa posibilidad? Otras administraciones lo hacen. Es curioso que justo en la legislatura pasada votábamos por la compra incluso de infraestructuras. Es curioso, que el de dinero que sacábamos de inversiones, encima votábamos aquí para comprar nuevas y nuevo patrimonio. Echamos en falta de que ustedes critiquen en este presupuesto, no en pero sí en el texto, igual que esta iba a ser la salvación económica, echen en falta a la Generalitat la crítica de que ha vendido durante muchísimos años a bombo y platillo su plan Confianza muy superior al gobierno Zapatero. ¿Dónde vamos a parar? Pero que nuestro pueblo no lo ve. Y es verdad que las inversiones del plan Zapatero han tenido una mala inversión en cuanto a infraestructura según nuestro punto de vista. Pero han dado también trabajo. Que no seguramente el que nosotros hubiésemos preferido, pues seguramente también, pero han dado. ¿Y que han inyectado riqueza en nuestro pueblo? También. ¿Que han hecho obras que nosotros a lo mejor no hubiéramos hecho? Pues también. Pero ese dinero que ha venido entero. Se dijo una vez, se puso en el boletín y llegó. Después el gobierno lo hizo como lo hizo. Pero ese gobierno dio ese dinero y llegó. ¿Y llegó riqueza a este pueblo? Después salió lo que salió. Pero aquí tenemos un plan Confianza con cerca de 2,5 millones de euros que no llega nunca, que nos están vendiendo continuamente y que también puede ser, independientemente de lo que opinemos cada partido político, una inyección económica para el municipio y puestos de trabajo, porque además, a diferencia del anterior, ustedes lo van a gestionar directamente, de alguna manera.
Claro, el problema es que, como ustedes saben, hasta las cláusulas tenemos que poner que se haga cargo la Consellería porque no nos fiamos ya de nadie, tal como está la situación económica. Pero habrá que criticarlo de que se nos ha vendido una cosa y ya pasan 4 años y aquí no llega un duro. Y, por lo tanto, son puestos de trabajo también para nuestro municipio. También se podría haber estado recogido ahí. Para poder dar faena no aparece ninguna bolsa de ocupación. Y es verdad, es que no hay dineros. Bueno, nosotros antes le hemos dicho de dónde se podía salir. Y si nos llevan a los juzgados, pues que nos lleven. Si políticamente hemos tomado decisiones aquí, por los gobiernos que sean, porque políticamente pensaban que había que tomarlas. Y el que después tenga que mover fichas, que la mueva. Y lo que nosotros no podemos decir es que nuestro pueblo tiene 2.600 parados y nosotros mismos saber que estamos pagando un complemento por encima de lo que teóricamente debería de corresponderle. Por lo tanto, ahí tenemos para jugar económicamente. Y hablábamos de una bolsa de ocupación hace unos años de 150.000 y hace poco, incluso antes de acabar la legislatura, hablábamos de otra bolsa para mujeres de cerca de 20.000 euros, que tampoco está, y teníamos el compromiso político en el plenario de que apareciesen presupuestos para este año. Que es verdad que la crisis es muy mala y nos ataca, pero también hay a lo mejor por dónde podemos sacar partida económica. Y es verdad que cuando miramos el presupuesto, ustedes han rebajado en personal 1,5 millones, y es verdad. Y de los 12 millones, 11 millones y pico, 6 se van para personal, 1,5 millones entre impuestos y gastos financieros, 3,5 en gastos corrientes y para transferencias, para la vida, para la alegría, de alguna manera, 500.000 euros de todo el presupuesto. Claro, eso no puede ser. No puede ser. Nosotros echamos en falta y podríamos seguir, pero tampoco vamos a aburrirles porque por la hora que es. Pero la idea que explicábamos en los impuestos, la seguimos planteando aquí. Este no es un menú para nuestro pueblo, para la situación en la que se encuentra, o por lo menos el que ustedes decían que iban a traer aquí. Que yo me queje de que las partidas de medio ambiente hayan desaparecido, pues es verdad. Que los gastos de la piscina cubierta, con toda la problemática que llevamos peleando por la piscina, de ubicación, de sistema de gestión y demás, nos cuesta más de 300.000 euros casi en una sangría todos los años, pues también es verdad. Que no aparece la partida del 0,7% para la cooperación, no sabemos dónde está. ¿Por qué no? En tiempo también de crisis, también hemos de ser solidarios también, no aparece. Que para vías públicas aparecen 1.000 euros, pues es una pena, claro. También es verdad que si no íbamos a tener obreros, ¿para qué queríamos dinero en vías públicas? Quiero decir, lo que pasa es que ahora que ya parece que vamos a tener obreros, podríamos aumentar la partida para arreglar las calles. Que para parques y jardines la partida es de 87.000, cuando ya sabemos que eso solamente para la mitad del año, pues también, porque la partida, lógicamente, de los años anteriores sería más grande. Que la partida de fiestas, deciden ustedes que son de 50.000, la pregunta es sencilla, ¿van a gastarse ustedes de los 50.000, 40.000 en vacas? Ya sé que es demagogia, pero claro, es que entonces, ¿para qué tipo de reducción y sacrificio nos piden o plantean? Sí, todo es demagogia, pero luego lo padecen los ciudadanos. Y a mí me toca también preguntar eso, porque a mí de esos 50.000 euros me gustaría que hubiese fiestas alternativas para todos los vecinos de Silla, para todos, y que no sean en exclusiva para unos cuantos. En este pueblo hay mucho más afición a otra serie de actividades que exclusivamente las vacas. Y ya lo sé, 40.000, si tenemos 50.000, yo quiero que haya también partida económica para otras cosas, que la cultura es, además de los toros, otra cosa más. Y nosotros planteamos acción social, se pasa de 70.000 a 40.000, pues claro que se podía poner más. Sí, bueno, eso es lo que aparece en presupuestos, 40.000. Si los otros ponían otra cosa, es otra cosa. Si ya los hemos criticado, pero ahora toca, están gobernando ustedes. Yo ya no lo voy a pegar, ni voy a discutir con el que no está. Están ustedes gobernando, 40.000. Pero si está la situación y la sociedad tan mal, esa partida la tendríamos que haber multiplicado. ¿De dónde? Ya le hemos dicho también de dónde podía salir. Los becas de libros las mantienen, 97.000. ¿Se van a pagar o no? ¿En qué condiciones? Los de primaria igual que los de secundaria, lo que criticamos todos o criticaron ustedes también en la forma de reparto que hizo el anterior gobierno, ¿cómo se va a hacer eso? Claro. Becas de comedor, pasamos a 18.000, si la situación es tan grave y recorte social, deberíamos también inyectar mucho más, y así podríamos seguir. Y luego, el por qué nosotros estábamos en contra, y acabo,
de que ustedes no despidiesen a nadie, pues por una simple incongruencia que ustedes mismos plantean en sus presupuestos. Ustedes planteaban despedir a 3 personas o amortizar 3 plazas, fuera lo de despedir, amortizar 3 plazas de vías y obras, y resulta que en el mismo presupuesto que ustedes despiden, llevan la contratación de uno de vías y obras. ¿Habrá cosa más absurda? ¿O ese automáticamente los 3 se nos van al juzgado y se nos montan todos en... ¿Cómo van a 3 que tenemos trabajando, o a 3 plazas que las amortizamos, pero en personal eventual creamos una plaza? Nosotros en el presupuesto pues esperamos que nos cuenten cosas. Ya sé que vemos que las cosas están muy complicadas, pero que sabemos ver el espíritu, que trasladen ustedes otra cosa a la población, que trasladen otra cosa a la población.